hablamos de sistemas de pago en El Salvador, es necesario mencionar que su existencia se convierte en un elemento clave de la infraestructura financiera del país, pues facilita la oportuna circulación de los flujos monetarios que son necesarios además para realizar la transferencia de bienes, servicios y activos financieros. Esto a su vez impacta en el crecimiento y estabilidad de la economía, según los datos más recientes que ha proporcionado el Banco Central de Reserva. El crecimiento económico de El Salvador de 2016 es del 2.5%. Y aunque, según datos de la CEPAL, sigue ubicándose por debajo del crecimiento a comparación de los países centroamericanos, el resultado es positivo teniendo en cuenta que la cifra es superior a su potencial de país del 2%. Casi por concluir este año, el Banco Central de Reserva hace énfasis en la importancia de que los ciudadanos sepamos identificar los billetes falsos, pues es en los últimos meses que han sido identificados una mayor cantidad de billetes falsos en todas las denominaciones. Esta mañana, en la entrevista del Noticiero Hechos, estaremos hablando justamente sobre los diferentes sistemas de pago y algunas recomendaciones por parte del Banco Central de Reserva para evitar ser víctima de estafa con billetes falsos. Me acompañan Juan Alberto Hernández, gerente de operaciones financieras del Banco Central de Reserva. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también está con nosotros César Ronnie Fuentes, jefe de tesorería de la misma institución. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya lo mencionábamos, varios temas que podemos abordar esta mañana, pero quizá para comenzar me gustaría que nos expliquen qué son los sistemas de pago y bueno, cómo funcionan en El Salvador y cuáles son los que están vigentes en este momento. Bueno, en primer lugar, de parte del Banco Central de Reserva, agradecer la oportunidad que nos dan para compartir con la población salvadoreña un tema que es sumamente importante, ya que en el día a día permite que la economía salvadoreña permanezca totalmente activa, concluyendo sus transacciones de carácter financiero. En primer lugar, para comprender la importancia de los sistemas de pagos, hay que tomar en consideración que hay diferentes instrumentos de pago, que son el efectivo, que es un instrumento por excelencia para realizar las operaciones financieras, el cheque y el efectivo, que son como los dos instrumentos de pago tradicionalmente reconocidos en todo el mundo. Luego se le agregan a estos instrumentos de pago otros elementos importantes como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, siendo el primero aquellos instrumentos en los cuales una persona se le otorga un crédito a través de una institución financiera y sobre esa puede realizar sus transacciones comerciales, y las tarjetas de débito, que son aquellos instrumentos que tienen su límite de uso en los depósitos que una persona tiene en un banco. Y la tercera generación de instrumentos de pago son aquellas operaciones electrónicas como transferencias electrónicas y últimamente, como hemos escuchado, el dinero electrónico como tal, que conforman como aquel conjunto de instrumentos de pago. Entonces, comprendido que son los instrumentos de pago, que son los que utilizamos las personas, los sistemas de pago son aquel conjunto precisamente de instrumentos de pago, las normas y aquellas instituciones que rigen la estabilidad de la ejecución de estas transacciones comerciales que en el día a día todas las personas desarrollamos. Y posiblemente nunca nos hemos preguntado quién está velando porque estos instrumentos de pago efectivamente funcionen, quién está velando y quién está cautelando que cada una de estas transacciones efectivamente inicien y finalicen como parte de la economía salvadoreña. O cómo se controlan también, porque en términos prácticos algunas personas dirán, bueno, yo hago uso de alguna tarjeta de débito, de alguna tarjeta de crédito, pero ¿quién controla, por ejemplo, la cantidad de intereses que deben de cobrarme a mí y que al final es lo que vuelve inestable esta situación para las personas que de repente hacen mal uso de este tipo de herramientas? Sí, esa pregunta es muy importante porque el tema de administrar los sistemas de pago incluye el estar tratando de cautelar que los diferentes mercados en las economías del mundo funcionen sin abusos a los clientes o consumidores finales. Pero aparte de ese elemento que vamos a abordar más adelante, es importante tomar en consideración de que la función de los bancos centrales, no solo en El Salvador, sino que en el mundo, tiene como tres componentes fundamentales. Uno, la administración de aquellos sistemas de pago que
que les denominamos como de importancia sistémica, es decir, aquellos sistemas que si tienen algún problema o presentan alguna falla, generan un problema sistémico a todo el país y provocan problemas de carácter estructural. Otra función de los bancos centrales es precisamente el emitir normas que permitan que estos sistemas de pagos logren estar adecuadamente funcionando y que no hayan riesgos de que una transacción no logre a su finalización. Y el tercer componente importante en esta materia que los bancos centrales ejecutamos es la vigilancia. Y en la vigilancia justamente responde la pregunta inicial que usted nos hacía, porque a través de la vigilancia el Banco Central está monitoreando que los mercados estén funcionando de una manera apropiada. Obviamente cuando hay o se identifica algún abuso sobre temas como tasas de interés, sobre monopolios que pueden darse en el manejo de algún instrumento de pagos, hay otras instituciones que se activan como es la superintendencia del sistema financiero, las entidades que persiguen precisamente el delito de abuso en términos de los consumidores de este producto financiero. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista global, ¿qué es lo que representan estos sistemas para la economía del país? ¿Qué tanto lo benefician? Esa pregunta, cuando nosotros vemos, yo creo que vale la pena como hacer una comparación de la economía con el cuerpo humano, siendo que el cuerpo humano tiene diferentes sistemas y un sistema importante es el sistema circulatorio que permite que la sangre llegue a todos los órganos vitales del cuerpo. Eso comparando los sistemas de pago a la economía de los países, podemos decir que los sistemas de pago es como ese sistema circulatorio que permite que todos los aspectos financieros lleguen a todos los agentes económicos, desde la población hasta los empresarios. Un ejemplo donde están presentes los sistemas de pago es que las personas se aseguran de que luego de haber prestado sus servicios una quincena o un mes, le lleguen al final de ese periodo el pago de su salario. Ahí están funcionando los sistemas de pagos que administra en general el Banco Central de Reserva, hasta operaciones importantes como los pagos que el gobierno puede realizar, ya sean operaciones de carácter local u operaciones de carácter internacional, o cualquier empresario de nuestro país ejecutando sus operaciones de carácter financiero. Y podemos resumir en términos numéricos, por ejemplo, ya que usted mencionaba aspectos económicos en la introducción a esta entrevista. El PIB del país el año 2015 fue un poco, cerca de los 26.000 millones de dólares, que es como la productividad de todo El Salvador, y en los sistemas de pagos o en el sistema de pagos principal que maneja el Banco Central de Reserva, que le denominamos el sistema de liquidación bruta en tiempo real, por ahí circularon 44.240 millones de dólares. ¿Eso qué es lo que significa? Que circularon en nuestro sistema de pagos en el Banco Central 1.71 veces lo que fue el PIB de todo el país durante todo el año. Entonces ahí podemos observar la importancia que tiene, y eso estamos hablando de un sistema de pagos. El Banco Central administra varios de los sistemas importantes. El sistema de liquidación bruta en tiempo real, que es donde convergen las operaciones de todo el sistema financiero salvadoreño, las operaciones de todo el gobierno de El Salvador, las operaciones de todos los empresarios, de todas las microempresas a través de los bancos del sistema financiero, conectan en el Banco Central de Reserva, sean operaciones locales u operaciones internacionales u operaciones regionales con Centroamérica. Otro subsistema que maneja el Banco Central de Reserva es el sistema de compensación electrónica de cheques, y eso es que todos los cheques que emiten personas naturales o personas jurídicas convergen en un esquema de compensación en el Banco Central de Reserva. Y de ahí es bien importante su pregunta anterior en el sentido de quién protege los intereses de la población. Por ejemplo, en el tema de los cheques, el Banco Central no solamente maneja el sistema de compensación de cheques, sino que también norma ese sistema, y ese sistema, por ejemplo, determina el Banco Central de Reserva
que los fondos deben de estar liberados no más del segundo día después que el cheque ha sido depositado en un banco. Hemos conocido históricamente de que algunos cheques, cuando una persona los deposita, no le liberan sus fondos y pasa bastante tiempo. Entonces, todo eso es parte de lo que el Banco Central de Reserva está permanentemente monitoreando que funcione y pone a disposición de toda la economía salvadoreña sus instrumentos, su normativa, sus sistemas informáticos para que funcione de una forma totalmente oportuna y que le dé garantía a la población y a las empresas de que esas transacciones efectivamente lleguen a su feliz término. Ahora, es el Banco Central de Reserva el que está vigilante de todos estos sistemas de pago que actualmente funcionan en el país. Pero para una persona que nos esté sintonizando en este momento y que tal vez se pregunta, bueno, ¿y a mí en qué me benefician todos estos sistemas de pago? Y que haya una institución como ustedes verificando que se esté cumpliendo todo bajo las normas establecidas, o para una empresa también. El Banco Central de Reserva, una de sus funciones relevantes que tiene en este contexto es la emisión de disposiciones normativas. Es una institución que le da garantía a la población de que sus transacciones, cuando las está ejecutando a través de la emisión de un cheque, a través de una transferencia donde funcionan los sistemas de pago del Banco Central, hay una normativa que rige a todos los agentes económicos que participan en esa transacción. Entonces le da garantía en términos de normativas que están funcionando de manera apropiada. Le da también la garantía de que una transacción, cuando pasa por los sistemas del Banco Central de Reserva, tienen la certeza y la seguridad de que esa transacción inicia y finaliza sin ningún inconveniente. En general, la función del Banco Central también está cautelando, como decíamos, a través de la vigilancia, de que no hayan algunos tipos de abuso de parte de algunos de los participantes de estos sistemas de pago. Un ejemplo adicional importante de sistemas de pagos es un sistema que recientemente, bueno, en verdad no es tan reciente, estamos hablando de hace alrededor de 3 años, se puso a disposición de la población salvadoreña un sistema que se denomina Sistema Intrarregional de Pagos. Este es un esfuerzo de los diferentes países de Centroamérica y República Dominicana para poner a disposición de la población un sistema en el cual pueda hacer operaciones, por ejemplo, desde El Salvador hacia cualquier país de Centroamérica a bajísimo costo y prácticamente en tiempo real. Es decir, en el momento que ejecuta la transacción en un banco, en tiempo real o a los minutos, esa operación está siendo finalizada en cualquier otro país de Centroamérica. En ese sentido, este es un sistema a bajísimo costo, totalmente seguro, y el cual le pediría a nuestra población de que pueda abocarse a cualquier banco del sistema financiero salvadoreño a pedir que esta operación la pueda desarrollar, garantizando de que sus recursos puedan gravitar, digamos, desde El Salvador hacia cualquier país de Centroamérica, teniendo como garantía que los bancos centrales de la región estamos utilizando o poniendo bajo utilización de la población nuestras plataformas tecnológicas y con toda la normativa que le da seguridad a que la transacción efectivamente llega a su destino. Ahora, si bien decía usted, el Banco Central de Reserva es la institución que está encargada de verificar y vigilante también de que funcionen adecuadamente los sistemas de pago, decía, hay participantes. ¿Quiénes son los participantes de los sistemas de pago? Tenemos sistemas de pagos que maneja directamente el Banco Central de Reserva y hay subsistemas de pago que son manejados por entidades privadas. Ejemplos de subsistemas manejados por entidades privadas tenemos la Cámara de Compensación de Operaciones Domésticas, que se les conoce como la ACH. También tenemos el Sistema de Liquidación de Operaciones Bursátiles, que la maneja la Bolsa de Valores. Este tipo de operaciones son manejadas por entidades privadas, como decíamos, la Bolsa de Valores, los bancos que manejan la Cámara de Compensación Electrónica de Operaciones. La manera como el Banco Central de Reserva está generando como esa garantía a la población es precisamente a través del monitoreo de estos sistemas de pago, cómo va poniéndose a la disposición del público de manera
ordenada y de una manera en la cual toda la población pueda tener uso o acceso, mejor dicho, a cada una de estas transacciones de carácter financiero. Entonces, la sumatoria de los subsistemas manejados por terceros y los sistemas manejados por el Banco Central es lo que conforman los sistemas de pago en su conjunto. ¿Quiénes son los participantes de estos sistemas de pagos? Los bancos del sistema financiero, todos los bancos cooperativos que tiene el país, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, donde todas las operaciones de los diferentes ministerios pasan por el Banco Central de Reserva, los fondos de pensiones, las diferentes entidades municipales cuando se requieren realizar una transacción, ya sea local o internacional, y en general a través de estos grandes agentes o estos grandes participantes de los sistemas de pago, la población salvadoreña, los depositantes, los usuarios de los fondos de pensiones, los beneficiarios, los proveedores del sector gobierno, la población que trabaja en las entidades del sector gobierno como beneficiarios últimos de estos sistemas de pagos. A ver, hablando de la compensación de los cheques, usted decía, habrá personas que esperan días sin que los fondos sean liberados. Ahora es importante que sepamos que como ciudadanos tenemos ciertos derechos que quizás no siempre conocemos y por eso sucede este tipo de situaciones. ¿Nos puede mencionar cuáles son esos derechos que todos los ciudadanos deberíamos de conocer, tanto en el tema de la compensación de los cheques como en las transferencias electrónicas? Sí, ese es un buen punto porque usualmente las disposiciones normativas, si bien es cierto, están disponibles al público en los diferentes sitios web, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, muchas veces no se tiene conocimiento de ellos. Difícilmente creería yo que nos tomamos el tiempo de leer todas esas especificaciones que nos detallan ahí. Claro, y justamente el tema de los cheques, si bien es cierto, es un instrumento de pago bastante tradicional, en nuestro país tiene bastante utilización el cheque. Y ahí hay un elemento importante de derecho que tiene la población salvadoreña, los microempresarios, los empresarios, y es de exigirle a su banco que cuando deposita un cheque ajeno, debe de estar disponible en su cuenta ya para poder utilizar los fondos en un periodo no mayor de 2 días a partir del día en el que hizo el depósito en su cheque. Por ejemplo, si este día una persona deposita un cheque ajeno en un banco determinado, ese banco está obligado a que a más tardar mañana por la tarde o a más tardar, dijéramos, el miércoles a primera hora, esos fondos ya deberían de estar disponibles. ¿Qué pasaría si un banco no le responde a un depositante? Bueno, el depositante tiene el derecho de denunciarlo ante la superintendencia del sistema financiero para que sea esta la que pueda seguir un proceso de verificación en ese banco y en algunos casos también puede llamarnos o comunicarse con el Banco Central de Reserva para apoyarle de forma que este banco o este conjunto de bancos debe de cumplir con esta disposición de carácter legal. En materia de transferencias, uno de los sistemas que está más accesible a la población. Antes de pasar a ese punto, sí. ¿Cómo funciona entonces? ¿Hay una compensación en ese caso para la persona por parte de la institución bancaria? Sí, la manera como funciona un proceso de compensación de cheques es de la siguiente manera. Yo tengo mi cuenta en el banco X y alguien me paga con un cheque que ese cheque corresponde a un banco Y. Entonces tomo ese cheque y voy y lo deposito en mi cuenta. Deposito, por ejemplo, $1000. Ese cheque, como corresponde a otro banco, el banco en el que deposité el dinero no me puede dar el dinero inmediatamente, porque en el proceso de compensación tiene que verificar que las firmas sean legítimas y solamente el banco donde se originó el cheque tiene el registro de firmas. Que el cheque sea legítimo. También debe de verificar que existan fondos en la cuenta del que emitió el cheque y además debe de verificar las características legales del cheque, como por ejemplo que la cantidad en números corresponde a la cantidad de letras, que los códigos que establecen la numeración del cheque corresponda a las cuentas en las cuales está definido en el banco origen. Entonces viene ese cheque, se deposita en el banco A, y este banco reúne todos los cheques que recibe de todos sus clientes y los remite al Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, en un proceso de compensación, entrega a cada uno de los
bancos que son responsables de verificar las características de esos cheques, va a su banco, verifica todas las características que hemos mencionado y cuando ya verificó, entonces a través del Banco Central de Reserva libera fondos al banco origen y en el Banco Central de Reserva le liberamos el dinero al banco origen. ¿En qué tiempo? Eso se realiza se realiza el siguiente día en el que el banco recibió los cheques. Eso lo que significa es que el Banco Central de Reserva, el siguiente día que ese banco recibió los cheques, nosotros le hemos depositado en su cuenta todos los recursos financieros. De forma tal entonces que decíamos de que a finalizar ese primer día, los bancos deberían ya de mantener el depósito en la persona que hizo el depósito en cheque. A más tardar el segundo día hábil, ya los recursos deben de estar disponibles. Y tomemos en cuenta que el Banco Central pone a disposición todos sus sistemas de pago, toda su infraestructura, de forma tal, reconociendo que los recursos de un cheque le da liquidez. Y hay muchas empresas o muchas personas incluso que pueden llegar a un momento de quiebra por falta de liquidez. Y esos son los temas que el Banco Central está pendiente. Y si eso lo vemos para una entidad sumado a toda la economía salvadoreña, es a partir de ahí donde el Banco Central aporta en la estabilidad de la economía en general a través de la administración de sus sistemas de pagos. Hay otro tema del cual estamos pendientes y es la circulación de los billetes falsos. De manera muy gráfica vamos a hacer nosotros ahí la explicación para nuestros televidentes para que puedan identificar y evitar ser víctimas de estafa. Eso será cuando regresemos de la pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Un tema económico estamos abordando esta mañana en la entrevista y bueno, se nos quedaba pendiente este tema del cual han alertado las autoridades del Banco Central de Reserva y es la circulación de los billetes falsos. Esta mañana de forma muy gráfica queremos explicarlo también para que nuestros amigos televidentes puedan tomarlo en cuenta y evitar ser víctimas de estafa. Si podemos hablar de estadísticas, licenciado, en cuanto a la circulación de los billetes falsos, ¿de cuánto ha sido decomisado en lo que va del año? Afortunadamente este tema, al igual que el que estábamos tratando de los sistemas de pago, el Banco Central de Reserva, como responsable de poner a circular, diríamos, la moneda de curso legal, en este caso el dólar desde la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, también el Banco Central tiene una responsabilidad importante de dar a conocer a la población cuáles son las características, las medidas de seguridad adecuadas de los billetes, de tal forma que cada ciudadano se sienta seguro cada vez que anda un billete en sus manos. Toda esa labor que el Banco Central hace con mucha frecuencia y con programas permanentes de formación a la población, hemos logrado tener resultados bien positivos y los resultados positivos es que en efecto la falsificación en el país no ha significado un problema fundamental y como decíamos es precisamente por todo el trabajo que hace el banco. No obstante, también nosotros estamos conscientes de que por mínima que sea la falsificación en el país, pero usualmente a quien puede afectar es a las personas de más bajo recurso. Y un billete falso, por ejemplo, de $20 para una persona puede significar pues una parte importante, por ejemplo, alguien que gane el salario mínimo. En el caso de nuestras estadísticas, en lo que va del año, nosotros más o menos en los bancos, de acuerdo a la ley de bancos, cada vez que usted se presenta a un banco y un banco tiene una duda razonable de que el billete que usted está llevando no es legítimo, la ley le obliga a retenerle ese billete falso, ese billete como presuntamente falso. Y luego está obligado a enviarlo al Banco Central de Reserva para que nosotros, ahí tenemos un equipo de peritos, lo analicemos y dictaminemos sobre él. Esos son los billetes sobre los cuales nosotros tenemos control. Y estadísticamente, en lo que va del año, hemos recibido nosotros 5.967 piezas, billetes que al ser analizados por nuestros peritos, efectivamente han resultado ser falsos.
Ahora, como son de diferentes denominaciones, ya cuantificando, ¿cuánto sería ahí la cantidad? Estamos hablando nosotros de $99,000. 99,063 para ser exacto, ¿verdad? En dólares, que es una cantidad que se ha visto reducida respecto a las cifras de igual periodo del año pasado. Es decir, estamos hablando de enero a noviembre. Enero a noviembre, nosotros el año pasado habíamos recibido ya en el Banco Central 8,052 piezas, equivalentes a $141,000. Es una cantidad dentro de toda la economía, pues mínima, pero como decíamos, ya hablar de $140,000 es 140,000. Claro, no, y como usted decía, para una persona que tal vez reciba el salario mínimo, un billete de $20 puede hacer una diferencia sustancial y significativa en cuanto a sus ingresos. ¿Cuál es la denominación más imitada? La que nosotros recibimos con mayor frecuencia justamente es el billete de $20. De las 5,900 piezas que hacía referencia hace un momento, 3,924 piezas corresponden a billetes de $20. Y tiene sentido, pues el falsificador, recordemos que este es un delito, que para ellos también implica un riesgo, pues obviamente van a arriesgar aquello en el que puedan quizás ganar más. Por lo tanto, son los billetes en los que tenemos nosotros que ponerle atención, pero también seguido bastante de cerca por el billete de 10, ¿verdad? Con 2,095 piezas. Entonces, son las denominaciones en las que los falsificadores le ponen un poco de más atención, pero consideramos nosotros que con un poco de tiempo que la población pues, pueda dedicarle a observar estos billetes, que es sobre también lo que vamos a abordar en el transcurso de la entrevista, eso lo podemos ir reduciendo, porque cada salvadoreño, cada ciudadano se convierte, al igual que las instituciones, en este caso como el Banco Central de Reserva, en una barrera importante en la lucha contra el delito de la falsificación. Eso es muy importante que sepamos como ciudadanos identificar cuáles son esas características de las cuales deberíamos estar pendientes a la hora de recibir un billete. Y usted decía, si las denominaciones más falsificadas son las de 10 y $20, pues a esos billetes es a los que hay que ponerle mayor atención. Sí. Esas características tenemos aquí una manera ilustrativa. Nosotros hemos usado en nuestro programa de capacitación que tenemos a la población como 3 palabras claves que la población debe tener en cuenta: toque, mire y gire, decimos nosotros. ¿Y qué decimos cuando tocar? Estas 3 palabras son importantes porque no necesitamos ni muchos instrumentos ni mucho tiempo para hacerlo. Cuando decimos tocar el billete, hay que tocar esta parte de acá. Esto usualmente en los billetes es una parte un poco rugosa, pero hay que tener mucho cuidado porque nosotros observamos que cuando vamos a un supermercado, no sé si usted lo habrá notado, usted da un billete y los cajeros solo hacen esto. Sí. Y ya lo dan por válido. No necesariamente esta es la única característica que hay que tener en cuenta. Si usted ve que esto es demasiado garrasposo, posiblemente esté frente a un billete falso y hay que ponerle atención, porque el falsificador trata de imitar aquellas cosas en las que las personas le ponen más atención. Entonces yo toco, y todo esto, toda esta parte del billete que está acá, alrededor, en su contorno, y el traje de este personaje tiene cierta rigurosidad. Esto estamos hablando de toque. También cuando tocamos el papel, tiene características muy especiales. Luego decimos, mire el billete. ¿Qué es lo que usted mira en un billete? En un billete vemos varias cosas. Primero, la calidad de la tinta, cómo este billete está impreso. Después, nosotros podemos ver la marca de agua acá. En esta parte del billete, si nosotros lo ponemos contra la luz, es decir, que hacemos esto, ¿verdad? Y podemos observarlo, vamos a ver en esta zona un rostro de este personaje que está acá. En todos los billetes, a excepción del billete de 5, que ese no tiene un rostro, sino que tiene un número 5 grande. Pero eso solamente puede observarse cuando usted lo pone contra la luz. Si usted pone ese billete en una superficie plana y puede observar esa marca de agua, ese billete es falso, porque significa que han hecho una impresión allá adentro. Han unido 2 hojitas y han impreso para engañar a las personas. También que mira, además de la marca de agua, usted ve un hilo de seguridad. El hilo de seguridad no es más que una banda, que es esto, una banda plástica que va atravesando el billete de arriba a abajo. Entonces, y allí va impreso también la denominación del billete. Son como 2 características cuando nosotros tenemos que mire el billete.
pero también decimos nosotros gire. Por cierto, el girar el billete es una de las características más difíciles de falsificar. Y eso pocas veces uno ve que lo hace, pero sí nos alegra mucho cuando de repente uno va al mercado, a una tienda y ve a las personas haciendo algo así. Ah, qué interesante, porque eso solo lo pudieron haber aprendido del Banco Central de Reserva. Quiere decir que los programas han ido llegando a la mente de la población. ¿Qué decimos cuando gire? Es este número que está acá. Y por cierto es el número de la denominación, y que tiene un color distinto. Cuando nosotros hacemos un movimiento así, como esto, nosotros vamos a observar que este número cambia de un color más o menos cobre a un color verde. Y eso es sencillo de verlo cuando nosotros lo hacemos con un billete legítimo. Este es un billete. Si la cámara pudiese, no sé si se logrará. Si hacemos este tipo de movimiento, nosotros vamos a observar el cambio de este color. Ese cambio de color es... Ahorita lo estamos viendo. Vamos a verlo, si podemos hacer esto. Sí. Entonces, aquí hay un cambio de color. A cambiar un poquito, de repente vemos un poquito más verde. Si lo hacemos, probablemente la cámara no lo logra captar exactamente. Entre verde y dorado. Pero ¿qué pasa? Entre verde y dorado. Entonces, esto es muy difícil, porque es una tinta muy especial que es fabricada exclusivamente para la Reserva Federal de los Estados Unidos. Igual para el Departamento del Tesoro, que es que los imprime. Y en estos billetes de 100, no solamente cambia este número que está aquí de color, sino también esta campanita que está aquí adentro. Esta campanita cuando uno lo mueve también cambia, y en esta banda azul que está, nosotros cuando movemos el billete, igual, en distintas posiciones, vamos a ver un número 100 y unas campanitas que se van moviendo de un lado a otro. Como podemos observar, esos tres elementos, además de otras medidas de seguridad, pues obviamente que nosotros verificamos cuando los billetes nos llegan, pero estas medidas de seguridad son tan sencillas, y justamente por eso se llaman medidas de seguridad de primer nivel. Es decir, que usted no necesita ningún instrumento, sí, más que sus manos. Eso le quería preguntar. Sí. ¿Es recomendable este tipo de instrumentos que venden? Hay unos lapiceros, hay unas maquinitas con una luz especial. ¿Es recomendable utilizar este tipo de productos para verificar los billetes? Y sobre todo para los pequeños empresarios, ¿verdad? Que muchas veces invierten en este tipo de elementos para evitar ser víctimas de estafa. Hay algunos, nosotros no recomendamos específicamente algún tipo de instrumento, ¿verdad?, a manejar, pero sí hay algunos que, en el caso del plumón, mucha gente lo utiliza. El plumón lo que tiene es como esto es algodón, esto no es papel bond, entonces el algodón tiene el yodo, tiene cierta reacción, y cuando dicen las personas, si el billete es legítimo, y yo le paso un plumón, no se mancha. Pero si fuera papel bond, se hace negro. El problema de eso es que como la falsificación son tan astutos, ¿verdad? Estos ahí delincuentes, diríamos, hay una persona que puede justamente lavar este billete, es decir, quitarle la tinta e imprimir sobre él este billete. Si usted pasa un plumón en esas condiciones, ¿qué va a suceder? Como lo que hace el plumón es simplemente verificar la legitimidad del papel. Lo que va a suceder es de que según usted va a estar frente a un billete legítimo, pero en realidad ya está frente a un billete falsificado. Entonces el plumón no es, sí puede ayudar en algún momento determinado, más bien recomendamos esas medidas que decimos. Hay unas lamparitas, eso sí le puede ayudar a veces, la luz ultravioleta se llama, es una lámpara que le puede ayudar a usted en aquellos casos en que trabaje de noche, por ejemplo, porque cuando usted pone la luz ultravioleta en el hilo de seguridad, ese hilo de seguridad torna cierto color bien intenso. Por ejemplo, en un billete de 20, si usted le pone esa lamparita ultravioleta, este hilo que está acá se le vuelve totalmente verde. Es un verde intenso. Cuando usted trabaja o recibe billetes por la noche, por ejemplo, ese es un instrumento que le puede servir bastante. Otros instrumentos como las lupas para ver otras cosas. Pero las medidas que acabo de compartirles son medidas fundamentales, sencillas, fáciles de verificar, que no necesitan mucho tiempo. Entonces, si los televidentes tienen en consideración hacer eso,
con toda seguridad no se van a ver sorprendidos, diríamos, por delincuentes en este tema que los pueden llevar a perder parte de sus ingresos familiares, ¿no? Entiendo que parte de este esfuerzo que ha hecho el Banco Central de Reserva por alertar a los ciudadanos para evitar ser víctimas de estafa con billetes falsos ha sido la implementación de este programa que se ha denominado Conozca su Dinero. ¿Cuáles son los resultados que se tienen hasta la fecha con la implementación? Este programa nosotros lo tenemos desde hace ya 8 años aproximadamente, y es un programa a través del cual hemos logrado ya en 8 años que lo tenemos formalizado, porque el Banco Central siempre ha realizado una labor de educación a la población. Es un programa que abarca distintos públicos. Nosotros capacitamos a todo el personal de los bancos, a los cajeros de los bancos. También tenemos jornadas de capacitación para cajeros de instituciones comerciales, hay que estar pendientes a las convocatorias del banco. Y tenemos una parte fundamental también que llega a los estudiantes a lo largo y ancho del país. En todo esto, en 8 años nosotros hemos logrado ya capacitar 37.757 alumnos de bachillerato, particularmente de instituciones nacionales a lo largo y ancho del país. Nos desplazamos a las distintas instituciones, capacitamos a todas esas personas. Incluso en los últimos 3 años hemos logrado ya también certificar a 1.073 estudiantes ya de último año de bachillerato que luego desean incursionar como cajeros de los bancos. Ponemos a disposición de los bancos los nombres de todos estos estudiantes para que los puedan considerar en sus programas de reclutamiento. Hemos visitado 201 centros educativos hemos visitado, ¿verdad?, en ese periodo. Y también estos bachilleres que decimos que capacitamos para cajeros han sido de 55 instituciones públicas. De tal forma que nosotros en este año nada menos hemos nosotros también capacitado ya 10.314 estudiantes para un acumulado del 2008 al 2016 de 59.772 personas capacitadas. Eso además de toda la información que permanentemente estamos dando, como por ejemplo espacios como estos, anuncios en los periódicos, porque sabemos nosotros que es una de las funciones del Banco Central de Reserva. O sea, el Banco Central de Reserva no es que de repente desde que no emitimos no hayan muchas funciones, tenemos una cantidad de funciones, y en materia del dinero esta es una función importante. También participamos en ferias, damos información a través de los diferentes medios de comunicación social, entregamos materiales de apoyo a la población, damos comunicados en las redes sociales también, informamos en el sitio web del banco, las personas pueden entrar al sitio web, buscar esta información bien ilustrada que también tenemos, seminarios, talleres, charlas, entrenamientos especializados. Es un programa bien especializado que lo hacemos desde el banco, y nosotros estamos conscientes que a la fecha ha dado resultados muy positivos. Y un resultado muy positivo es justamente lo que hablábamos de la reducción en el tema de la falsificación, el mantener bajo control ese delito, porque el delincuente sabe que ya no cualquier persona va a dejarse introducir un billete. Y por eso decía, interesante que usted llega a una tienda, vemos de repente un afiche del Banco Central de Reserva con las características, vemos a la gente revisando las características de los billetes. Eso, producto de este programa, Conozca su Dinero, que tiene el Banco Central permanentemente y que cada vez lo vamos mejorando. Ahora, ¿cuál es el tratamiento legal que se le da a la retención de un billete presuntamente falso? Es decir, si yo voy al banco y tengo que sacar dinero, yo no voy a tener desconfianza de que venga un billete falso. Pero si de repente hago alguna transacción, vendo algo, me entregan el efectivo y yo voy al banco y lo coloco y aparece algún billete que presuntamente es falso, usted decía, pues por obligación deben retenerlo, pero ¿qué pasa entonces con ese dinero? ¿Es pérdida para mí?
En primer lugar, comentarle a la población de que el Código Penal establece la falsificación como un delito que puede ser sancionado con prisión que va desde los 3 hasta los 10 años de prisión a alguien que falsifique o altere la moneda de curso legal en El Salvador. Además, en esa misma sanción puede incurrir quien, conociendo de la falsedad y sin haber participado en ella, introduzca en las transacciones comerciales la utilización de billetes falsos. Eso se complementa con lo que establece la Ley de Bancos en su artículo 241, donde establece de que cuando una persona o cuando un banco detectare que una persona presenta, de acuerdo a sus controles, un billete presuntamente falso, entonces el jefe de la agencia va a retener ese billete presuntamente falso y le va a estampar un sello que diga que es falso. Ese billete, de acuerdo a la ley, el banco deberá remitirlo al Banco Central de Reserva para que éste con sus expertos hagan las verificaciones para identificar si es falso o es legítimo, y a la persona le va a entregar un comprobante donde se haga constar que le retuvo ese billete. Y este elemento es importante, y pedirle a los depositantes, a los clientes de los bancos, a la población en general, que no tengan temor cuando un banco le retenga un billete presuntamente falso, porque no necesariamente esa persona última que tiene el billete obviamente no es la que está cometiendo el delito, y cuando el banco determina que hay presunción de la falsificación del billete, no necesariamente el billete es falso, sino que hasta el final el Banco Central de Reserva identifica si es falso o no es falso. Al identificar entonces el Banco Central si el billete es legítimo, nosotros nos comunicamos con la persona y le hacemos entrega de un billete legítimo, es decir, vamos a ver, cuando el billete se identifica que es legítimo, le cambiamos ese billete porque ya el banco le puso que el billete es falso y le entregamos un billete nuevo. Si el billete resulta que efectivamente es falso, entonces lo ponemos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y ahí me permite también comentar de que el Banco Central de Reserva mantiene una coordinación bien estrecha con la Fiscalía General de la República, con la Policía Nacional Civil, donde tenemos mesas permanentes en la cual compartimos información sobre la circulación del dinero falso, y eso más este programa de educación financiera que hemos explicado ha permitido que en El Salvador, no obstante ser una economía dolarizada, la cantidad de dinero falso que circula en verdad no es una cantidad altísima. Eso mismo ha reconocido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, de que en El Salvador la circulación de billetes falsos, con todos estos esfuerzos que coordina el Banco Central de Reserva, es relativamente bajo. Pero siempre hay que reiterar de que aun cuando en números macroeconómicos el fenómeno no es muy complejo, pero en términos microeconómicos siempre debemos de tomarnos no más de 5 segundos para mirar el billete, para girar el billete y para asegurarnos de que las características de ese billete que le ha llegado a sus manos efectivamente es un billete legítimo. Sí, porque usted mencionaba algo muy importante, no necesariamente la persona última que se quedó con el billete sea la falsificadora, y en este caso, ¿cómo procede? Usted decía, se inicia ya un proceso con la Fiscalía General de la República, ya ahí participa otra institución, pero para tranquilidad de las personas, yo sé que muchas personas todavía tienen mucha desconfianza a la hora de efectuar alguna transacción y prefieren recibir el efectivo y no un cheque, por ejemplo, que pudiera ser más seguro en este caso para evitar recibir algún billete falso. En ese caso, cuando la persona llega al banco, a la institución financiera y quiere introducir los billetes y aparece algún billete que es presuntamente falso, usted decía, bueno, se aplica ya la retención del billete para hacer la verificación respectiva, y en este caso, si al final de cuentas se determina que sí era falso, sí se convierte en una pérdida para esta persona que iba a guardar el billete. Sí, eso es correcto. En términos de pérdida, aquella persona que aceptó un billete que es falso, la pérdida ya es propia. Y por eso, de nuevo, nosotros recomendamos que se tome no más de 5 segundos para hacer las verificaciones pertinentes. Pero para tranquilidad de esta persona, ¿cómo procede?
Es decir, ¿la Fiscalía se encarga de verificar de dónde provino el billete? Porque al final sí es un delito, es un billete falso. Sí, pero tal como se mencionaba hace un momentito, quisiera recalcar un elemento. Cuando usted llega con ese billete presuntamente falso, muchas personas no quieren dar información porque el cajero del banco está obligado a decirle: deme su nombre, présteme su número de DUI, su dirección, su teléfono. Las personas, muchos primero se niegan a que ese billete sea retenido. Y puede ser la misma preocupación, sí, ¿verdad? sí, Porque puede ser la obviamente misma es un preocupación. delito. Primero, los bancos no pueden devolver el billete si tienen duda razonable, por ley, porque si lo devuelven estarían incumpliendo lo que establece la ley. Sí. Segundo, el cliente, desde el momento en que se le descubre un billete falso, sin duda que él no es un delincuente. O sea, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Sin duda que no es un delincuente, sino que usted ha sido sorprendido. Y la información que a usted le están pidiendo es justamente porque puede ser que ese billete en realidad no sea falso. Hay ocasiones que resulta ser legítimo. Si ese billete, que es su pregunta, si en efecto resulta ser falso, y que por cierto la mayoría, más del 99% de los billetes que son retenidos resultan al final ser falsos, eso se pone a disposición de la Fiscalía General, no tanto para que vaya después a capturar a la persona que se lo quitaron, es decir, además de haber sido dañado, ¿verdad?, en su situación económica, va a tener un prejuicio judicial, sino más bien eso es utilizado como para seguirles las pistas, saber a dónde es que están apareciendo, en qué agencias, porque eso también le dice algo, le da información. De repente va apareciendo de que en una agencia determinada se está recibiendo mucho billete falso, posiblemente cercano a ese lugar estaría la falsificación, que es lo que la policía debe investigar. Entonces, cuando usted da toda esa información, eso nos va a servir para ponernos en contacto con usted, de manera que si a usted le sucede, no tenga temor. O sea, dé todos los datos, porque de ese dato dependerá que posiblemente usted reciba una llamada dentro de 3 días, porque el banco tiene 72 horas, 3 días hábiles para enviar al Banco Central, y el Banco Central otros 3 días para dictaminar, y eso también es importante. Si a usted le retuvieron un billete, usted está también en su derecho de volver al banco, si es posible, al banco privado que se lo retuvo, y pedirle cuáles fueron los resultados de ese dictamen. Porque es probable que un banco de repente le retenga un billete y al final no cumpla también con la disposición legal de enviarlo al Banco Central. Y es posible que ese billete sea legítimo, ¿verdad? Que no sea falso. Por lo tanto, nosotros, después de haber dictaminado, le remitimos al banco la constancia de análisis del billete, y eso ellos deberían dárselo a su cliente. Claro, bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. El Banco Central de Reserva la semana pasada justamente daba ya un balance para concluir este 2016 en cuanto a las proyecciones económicas. Vamos a estar hablando justamente de eso cuando regresemos. Continuar con nosotros en la entrevista de esta mañana. Hemos abordado diferentes temáticas. Recientemente el Banco Central de Reserva emitió un comunicado en el cual hacen un balance general de las proyecciones económicas para este 2016. A continuación, los detalles. Las proyecciones nos dicen que para el 2016 confirmamos en este cierre de año que el crecimiento se va a ubicar en una tasa de 2.5%. En su balance de fin de año, el Banco Central de Reserva informó que los indicadores de demanda interna, como el consumo y la inversión, reflejan una tendencia que impulsa un incremento en la economía salvadoreña. Es decir, por segundo año consecutivo se registra una tasa de crecimiento en torno al 2.5%. Sin embargo, el panorama podría ser distinto para 2017 y 2018. Para el próximo año, nuestras previsiones son entre 2.3 a 2.6, con una tasa de 2.4, y para el 2018 de 2.5 a 2.7, con una tasa de alta probabilidad de ocurrencia de 2.6%.
Óscar Cabrera destaca que los principales problemas de liquidez en la hacienda pública se generaron por la alta polarización política en la que está sumergido el país. Lo que nos está diciendo nuestras cifras es que hemos tenido fuertes inyecciones de liquidez provenientes de los intercambios comerciales que hemos hecho con la venta de bienes, de servicios, transferencias unilaterales que son las remesas, y eso hace que la liquidez en la economía sea mucho mayor. Es bueno diferenciar este concepto de un problema de liquidez de corto plazo que se originó por la falta de consensos mínimos de sustituir deuda que era de corto plazo a deuda de mediano plazo. Un tema de manejo de pasivos, dada la alta polarización, generó algunos inconvenientes a la hacienda pública. A pesar de esto, el presidente del Banco Central destacó que El Salvador se encuentra en una fase de crecimiento expansivo. Además, sostuvo que la inversión se triplicó durante 2016. Los 4 mensajes principales que el Banco Central quiere anunciar son: El Salvador se encuentra en una fase de crecimiento expansiva impulsada por factores de la demanda interna, como es el consumo y la inversión, de igual manera que la región centroamericana. 2. Los anuncios de inversión de las empresas en 2016 casi se han triplicado y llegan a 3.136 millones. Esto apoyado con un mayor otorgamiento de crédito y más ahorro de los hogares en la economía salvadoreña. Hasta el tercer trimestre, los aumentos de inversión extranjera directa han superado los 1.000 millones. Y estos aumentos son los mayores de la presente década. Y por último, cuando nos preguntan fiabilidad de nuestros pronósticos, los pronósticos del crecimiento económico del Banco Central están en línea con los divulgados con los diferentes organismos internacionales. Es importante destacar que los expertos argumentan que los riesgos de un menor crecimiento económico para 2017 pueden provenir del entorno internacional, especialmente derivado de la desaceleración en el comercio mundial, la prolongación en expectativas decrecientes de la actividad económica de los socios comerciales de nuestro país, los aumentos de las tasas de interés internacional y en precios de petróleo, entre otros. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Gabriela Sosa. Ahí le presentábamos parte del último balance presentado por las autoridades del Banco Central de Reserva, y esta mañana hemos estado abordando también un tema sumamente importante, la circulación de los billetes falsos, y me quedaba pendiente ahí una duda, licenciado, con el tema de los billetes que de repente están rotos o tienen algún daño. ¿Cómo funciona también acá el Banco Central de Reserva? Me imagino que también retienen este tipo de billetes y los cambian para la circulación. Muchas gracias ahí por la pregunta, porque yo creo que ese es un tema que la población debe conocer. Tengo, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Puede ser que una persona al recibir un billete como esto, o tiene un accidente, el perrito, la mascota o algo que suceda, de repente pensará que ya ha perdido su dinero. Y eso y sucede a veces por falta de conocimiento. En realidad, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva establece que todos los bancos están obligados a cambiar a la población los billetes en mal estado por billetes en buen estado, siempre y cuando se cumpla con algunas normas que el Banco Central establece. En este caso, si observamos este billete de 10 que está acá, si lo podemos enfocar, este billete de 10 es un billete que está cortado, este billete también, esto, pero resulta que todos tienen algo en común. Si yo junto este billete, todos miden más de la mitad del billete. Y además de eso, en todos se puede observar la serie del billete, que es este número. En todos podemos observar la serie. Si ese billete roto, mutilado, cumple con estas características, es decir, que sea
más de la mitad del tamaño, que se pueda observar la serie, entonces ese billete es válido. ¿A dónde lo van a cambiar? Lo van a cambiar en los bancos. Y atención, que los bancos no le vayan a decir, mire, eso vaya a hacerlo al Banco Central de Reserva de El Salvador, porque el Banco Central de Reserva no tiene ventanillas para atención al público. O sea, esa es una obligatoriedad que tienen que cumplir los bancos del sistema financiero, canjeándoles sus billetes, y ellos a su vez luego los remesan al Banco Central en calidad de billetes mutilados o no aptos para que este billete siga su curso normal. El curso normal de envío a la destrucción, en este caso del país emisor que es los Estados Unidos. De tal manera que, en resumen, si el billete tiene más de la mitad del tamaño y si son varios pedacitos, si no es una sola pieza, usted puede unir todas las piezas, y si juntas esas piezas miden más de la mitad, solo que en este caso le exige que se pueda ver las dos series, para que alguien no vaya de dos billetes a sacar tres, ¿verdad? En este caso, si son varias piezas, tiene que verse las dos series del billete, y en ese caso el billete sigue siendo válido, y debe ser cambiado. Hablando entonces de la obligación que tienen las instituciones bancarias, me gustaría que concluyamos con los derechos que tenemos los ciudadanos en torno a la circulación de los billetes. Bueno, las personas tenemos derechos tanto en los sistemas de pagos que hemos abordado esta mañana en materia de exigirle a los bancos que en el proceso de compensación de cheques le libere los fondos en un plazo no mayor de 2 días a partir del momento en el que el cheque sea depositado. También tenemos el derecho de exigir que se cumpla el canje de billetes mutilados en cualquiera de las agencias bancarias de cualquier banco del sistema financiero, y algo que es bien importante, y es que no necesita tener cuenta en ese banco para que el banco tenga la obligación de canjearse ese billete mutilado por un billete falso, por un billete que sea legítimo. Además, es importante que los bancos cumplan con remitirle al Banco Central de Reserva el billete presuntamente falso que le ha detenido a una persona, para que el Banco Central pueda verificar la legitimidad del billete. Finalmente, comentarles que en la página web del Banco Central de Reserva se encuentra toda la información que en esta mañana se ha compartido, tanto las características de los billetes legítimos, los derechos que tiene como ciudadano frente a la circulación del dinero, en materia de sistemas de pagos, y mucha más información en la cual interactivamente puede ilustrarse para que su vida en el país, cuando esté manejando el dinero o los sistemas de pago, efectivamente sea la adecuada en términos de no verse afectado por un billete falso o una transacción que no tenga fondos en sus operaciones de carácter comercial. Bueno, quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado esta mañana y por compartirnos esta información que es tan importante para nuestros televidentes. Bueno, gracias. Muchas gracias entonces. Gracias a ustedes. Yo creo que ha sido una información muy útil para la población. Sin duda, así es. Muchísimas gracias nuevamente. Y nosotros así concluimos la entrevista de esta mañana. Quiero agradecer también a nuestros compatriotas que han estado pendientes de nosotros y se conectan también a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida con la segunda parte de Noticiero Hechos AM.